estado sin gasolina. He cogido el bus equivocado. He tenido que hacer muchos transbordos. No encontraba las llaves del coche. Me he quedado encerrada en el ascensor. No tenía ropa limpia. El gato se ha cagado fuera de la caja. Había mucho tráfico. Aunque esto es una señal de identidad de la Comunidad de Madrid, pero bueno. No me sonó el despertador. La fila era interminable. Muy buenas a todas, todes y todos. Estamos aquí de nuevo en Macedonia Salvaje en el episodio número 8. ¡Bien! Y estoy aquí con mis compis salvajes, Borja y Nacho. ¿Cómo estáis, chicos? Bien, cansado, pero bien. Muy bien, ¿cómo estás tú, Después Julia? de esta magnífica semana Yo estoy un de poquito mierda. agotadita también, con unas semanitas... Yo creo que es el calor. A mí lo que me está matando ya es el No, calor. además del calor que a mí me aplatana muchísimo. O sea, estoy con mucha gente que ya lo está comentando a la gente que disfruta del verano en Madrid, por ejemplo. ¿Dónde está esa gente, ¿Dónde está esa gente que quería calor? Ya, es que... ¿Dónde están? Ahora los hijos de puta estos, Los Es que, valientes joder. cabrones estos, ¿dónde están? Bueno, después de esta pequeña entrada que he hecho, diréis, ¿qué manera de empezar es esta? Pues es una pequeña lista de motivos por los que personarse a la hora acordada se convierte pues, en una tarea imposible para algunos, ¿no? En cualquier caso, todas estas razones creo que no son de sobra conocidas, sino por haberlas sufrido, por haberlas enunciado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Estamos hablando, amigues, de llegar tarde. Eso es. Eso es, llegar Buen tarde. tema. Bueno, chicos, me río bastante porque no sé si vosotros sois de llegar tarde, pero yo sí. O sea, más que de llegar tarde, de salir tarde de casa. Y De por calcular consecuencia llegar tarde, vaya. No, porque al final es como... es Me porque encanta. como que me cuesta Es un muy buen salir de casa, eufemismo. ¿sabes? Yo no llego tarde, yo salgo tarde, que es distinto. Eso es. Bueno, Yo creo- no sé si vosotros sois. Yo creo que decir que uno mismo llega tarde o no es una pregunta muy complicada de responder. Habría que preguntar a la gente de nuestro alrededor. No, verdad. pero yo por eso, yo es que, siempre mi chico Tom siempre se está quejando porque salgo tarde o soy muy tardona o llego tarde, y él lo pasa muy mal cuando quedamos con gente o con amigos y llegamos como 5 minutos tarde, ¿sabes? Lo pasa fatal. Pero llegar 5 minutos tarde no es llegar tarde. Sí, Bueno, es que bueno. yo soy equidistante en esto, porque No, Nacho, no, ni tío. llego tarde ni llego a la hora. Ni llegar tarde ni negros, lo de en medio. Perfecto. Exacto. No, porque yo normalmente, o sea, no soy súper puntual, pero normalmente eso, llego en esos 5 minutos de cortesía, Sí. digamos, ¿no? Lo que pasa, eso normalmente, cuando soy yo, pero tampoco quiero convertir esto en matrimoniadas, pero mi pareja, pues en fin, es otra También historia. es tardona. Joder. Sí. Entonces ya me he acostumbrado a llegar bastante más tarde a los sitios. Por su Yo puta culpa. debo decir que la última vez que quedé con Nacho... Julia, esto tú no lo sabes, así que esto se ha convertido en una conversación entre tú y yo. La Venga, última vez que quedé venga. con Nacho, Sí. llegó media hora tarde. ¿Sí? Cuando fuimos Qué juego. al NAP, cuando te iba a devolver el Death Stranding y no Ah, te es lo iba a verdad. devolver, tú, perdona, tío, ya, no te preocupes. Sí, da Ah, igual. hostia, sí, pero porque fui en coche y había Sí, no pudiste un aparcar. Cristo. Joder. ¿Ves el No, pero es que atasco? Madrid, No claro, podía... ¿sabes? Me Vi- faltaba viviste a la este. madrileña, tío. Luego nos tomamos una cañita. Sí, Eso en mi es. defensa Y ya diré, está. en mi defensa diré que normalmente voy en transporte público a los sitios y entonces ahí calculo mejor los Ahí tiempos. sale la vena Es verdad. comunista de Nacho acaba de salir. Hay que Lo defender público. el transporte público. Yo soy una persona que o llega muy pronto o llega muy tarde. No tengo punto medio. Ayer, por ejemplo, quedé con los de mi grupo y con Álvaro Escribano, con el productor que nos ha grabado el último EP, y llegué como 20 minutos antes. Por el transporte público, porque me meto en Google Maps y pone tardas una hora. Y yo, bueno, vale, pues salgo con tiempo. Y pues me quedé ahí leyendo. Pero hace una semana quedé a desayunar con mi amigo Aitor. Me pasó lo mismo que a ti el otro día, ¿no? Bueno, el otro día, lo del coche. Fui en coche porque luego tenía que ir al putísimo Ikea. Lo odio a muerte. Bueno, es que lo de Ikea es otro... Y entre que aparcaba y tal, llegué pues mi buena Bastante media hora tarde. tarde para desayunar. Sí, sí. A mí me pasó este año por el Día de la Madre que fuimos al Ikea y estábamos en lo de, no sé cómo se llama, Click and Collect o algo Sí. así. Tío, tardaron un huevo y llegamos como 40 minutos tarde a la comida del Día de la Madre. Entonces, claro, mi madre se enfadó mucho. Pero bueno, es que es verdad que
por lo menos en mi caso creo que es un poco de familia, porque mi padre también es de llegar, o sea, de ser lento, no de llegar tarde, de ser lento. ¿Y vosotros habéis hecho alguna vez esto de, aunque lleguéis antes de tiempo, no entráis o no vais al grupo con el que habéis quedado hasta la hora acordada? No sé si me estoy explicando. Llegar tarde apostábamos. Sí. Yo antes lo hacía mucho y ahora llega un punto en mi vida que me da exactamente igual. Me da igual, ¿sabes? O sea, ¿qué quedaba? ¿En un bar a tomar algo? Pues me siento en la barra o lo que sea, me saco mi libro y me pongo a leer y que vayan viniendo y ya está. Sí, pero antes sí que lo hacía mucho, el rollo de, vaya, hay 3 personas, espera que vaya 10. Es que eso es muy de músico, Borja, lo de salir tarde a tocar, hacerse el interesante. Es verdad, es cierto. Sí. El grupo ahí. Sí, la verdad es que lo intentamos, pero al final nos olvidamos que tocamos punk rock y eso ni es música ni es nada, es ruido ahí. Bueno, no sé si conocéis alguna excusa así extraña, porque yo he oído, o sea, en lo que he estado buscando he leído algunas como una señora que llegó a tarde al trabajo porque tenía que ponerle un chubasquero a su pato del jardín. Sí, cosas así. Pues yo que sé, que vio que iba a llover y entonces que tenía que ponerle el chubasquero a la estatua del jardín que tenía, que era un pato. Ah, hostia, la estatua. Hostia. Sí, una de estas estatuas chiquititas que se pone para decorar jardines. No sé a qué erosione más rápido, ¿sabes? No sé. Yo tengo una con un amigo que ya se ha convertido como una especie de meme. Bueno, con mi amigo Robert, con el que empecé a tocar y todo esto. Nosotros, cuando teníamos el primer grupo de punk rock que se llamaba Rotten Rats, de ahí mi RR, en mi handle de Twitter y todo esto, ¿cierto? Siempre quedábamos a ensayar los viernes a las 5 o 6 de la tarde, 1 hora y ya está. En su sótano, ahí en Villanueva del Pardillo. Y siempre era, oye, tío, ¿vienes? Y yo, hostia, sí, me ducho y salgo. Siempre decía me ducho y salgo porque ya me tenía que duchar y salir. Entonces, claro, entre que me duchaba y tal, pues llegaba bastante tarde. Y ahora cada vez que quedo con él es, oye, ¿cómo vas? Nada, me ducho y salgo. ¿Sabes? Y ya se ha quedado como una especie de meme recurrente, el me ducho y salgo, ¿sabes? De, ¿quedamos hasta ahora? Perfecto, tío, me ducho y salgo, ¿sabes? Aunque quedéis 5 horas después, ¿no? Aunque quedemos 5 horas después. O, oye, ¿te vienes a mi casa? Perfecto, me ducho y salgo. Qué bueno. Bueno, de cualquier manera, hay que entender pues toda esta lista y todo esto que estamos comentando no solo como excusas, sino también como realidades, ¿no? Lo que pasa es que, por lo visto, para algunas personas puede ser debido a un idealismo crónico que realmente parece que existe en el entorno de la psicología y la psicoanalítica, que provocan a estas personas no calcular bien su tiempo. O sea, no, para ellos, por lo visto, 1 minuto no son 60 segundos, sino bastantes segundos más. Y por lo tanto les provoca no llegar nunca a la hora, por ejemplo. Este idealismo, hay que aclarar que no solo se da en caso de acudir a una cita a la que no te apetece una mierda, ¿no? Sino también a las que sí te apetecen, con lo cual estamos un poco con lo de procrastinar también, ¿no? Que al final te estás generando a ti mismo un conflicto cuando puede reportarte algo positivo, ¿no? También es cierto que llegar tarde es una falta de respeto, como estábamos comentando, porque es como imponer tu ritmo, ¿no? Que yo no sé si vosotros esto lo lleváis mal, yo lo llevo fatal, que me impongan un ritmo. Luego yo imponerlo, claro, pues ya. Bueno, evidentemente. Yo tengo una amiga que de hecho se llama Julia, que... Vamos a llamarla Fulia, por si acaso, no sé qué estamos hablando de... No, que llega tarde, pero es ya a unos niveles estratosféricos. O sea, de no llegar media hora, sino de llegar hora y media tarde, pero habitualmente, quiero decir, habitualmente llegar muy tarde siempre. Entonces, en nuestro grupo de amigos ya nos hemos acostumbrado totalmente, entonces calculamos ya, tenemos la idea... Más o menos, ¿no? Sí, o sea, de que va a llegar... ¿Cuándo va a llegar? Ya. Una hora después de que hayamos quedado, ¿no? A mí me pasaba con el grupo que os mencionaba antes, que teníamos un guitarrista, Alex, Monster, para los colegas, que nunca llegaba puntual a ningún sitio. Nunca, jamás. Pero además era exageradísimo. Era un poco como tu amiga Julia. Entonces nosotros empezamos a hablar de horas Monster, ¿sabes? En plan, están las horas del común de los mortales y las horas Monster. Pues es que esto es el idealismo crónico al final, un poco, ¿no? O sea, que piensan que van a llegar y luego no llegan. Calculan sus horas, es su modo de calcular el tiempo. Lo de Monster era loquísimo porque se llegaba, por ejemplo, teníamos un concierto y se quedaba dormido. Teníamos que ir a por él, ¿sabes? O, oye, ¿dónde estás? Que hemos quedado hace 2 horas.
vale, voy. Y no aparecía hasta una hora después, una Me cosa ducho así. y voy, ¿no? Me ducho y salgo, sí. Bueno, que esto es eso, es imponer de alguna manera tu ritmo, menospreciar un poco el tiempo de los demás, pero también habría que preguntarse por qué causa tanto rechazo esto, ¿no? Más allá de la falta de respeto. Y es que además de lo que he dicho, pienso que es un poco como una bola de nieve, ¿no? Y más en el contexto en el que vivimos, que al final es de velocidad e inmediatez y termina haciéndose todo pues una inmensa bola de nieve, como digo, para el resto, porque vivimos, pues eso, demasiado deprisa. Y el doctor psicoanalista y psiquiatra, que lo tengo aquí, Harry Campos Cervera, llama a esto... Harry Campos. Curiosa Harry combinación de Campos nombres, Cervera. Pues llama a todo este ritmo en el que continuado y veloz en el que vivimos la dictadura temporal, ¿no? ¿Esto en qué desemboca? Que vivamos tan ajustados a esta dictadura temporal, pues, o qué provoca, pues ansiedad, porque al final es esta bola que estaba comentando. Tienes prisa por llegar a tiempo, quedas con alguien, el otro llega tarde, tú llegas tarde después, o sea, se va convirtiendo todo en un bucle incesante. Oye, lo del Harry me parece una excusa cojonuda también, ¿eh? Lo de... ¿Cómo lo he llamado? Dictadura temporal. Eso, dictadura temporal. En plan, si llegas tarde dices, oye, que aquí esto que es una dictadura temporal o... Pero, ¿dictadura o narcodictadura? No dictadura, pero de alguna manera Claro, es cierto que vamos muy pillados de tiempo normalmente, ¿no? Que salvo que sea para quedar con amigos, normalmente está todo como muy ajustado en horarios, ¿no? De trabajo, de comidas, de desayunos, cenas, tal. Entonces, aunque no sea tanto a lo mejor con amigos, quizás en el horario de trabajo esto sí puede pasar, ¿no? Como digo, esto puede desembocar en ansiedad. Porque parece que la ansiedad, además, de alguna manera también provoca el llegar tarde. O sea, quiero decir, la ansiedad puede ser tanto consecuencia como causa, no del llegar tarde, porque pues en algunos artículos que he leído sobre el tema, por lo visto, las distracciones, los estados depresivos más graves, la somnolencia o la ansiedad te puede provocar también pues el llegar siempre tarde, ¿no? Entonces, es que esto que dices de los horarios, yo creo que además eso tiene mucha relación con, seguramente, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero con salud mental. Quiero decir, claro. El orden, ¿no? Claro. Para que nos entendamos. Claro. O sea, tener una vida más o menos ordenada o empezar a desordenarla y tal. Y es lo que dices tú, es causa y consecuencia, ¿no? O a lo mejor síntoma, ¿no? Si ves que alguien empieza a ser... Totalmente. Pues muy impuntual, a ser muy desordenado en general, ¿no? En su vida, pues a lo mejor significa que está pasando por algo complicado tipo de... o lo que sea. Sí. Para hacernos una idea del estado un poco en el que nos encontramos en cuanto a sociedad, según el informe del Ministerio de Sanidad de diciembre de 2020, el problema de salud mental más frecuente, ahora que comentabas, Nacho, lo de problemas de salud mental, es el trastorno de ansiedad, que afecta al 6,7% de la población. En esto que voy a comentar es bastante llamativo cómo hay mucha diferencia entre mujeres y hombres, entre los porcentajes. El 8,8 en mujeres frente al 4,5 en hombres, del 6,7 de población estoy hablando, ¿vale? Pero si además se incluyen signos y síntomas de ansiedad, ya estamos hablando de un 10,4 en la población. Lo mismo igual con trastornos depresivos o síntomas del sueño, ¿no? 4,1 para trastornos depresivos en la población, el 4,1%, y el trastorno de sueño, pues el 5,4% de la población. De nuevo, con cifras que son bastante variables entre mujeres y hombres. En esta parte voy a poner la música del hormiguero de fondo, ¿vale? ¡Qué mal! Mi pregunta es, ¿estas cifras son pre-pandemia o post-pandemia? Vale, es que esta es la cosa. Esto que estoy comentando son pre-pandemia. Ahora, el CIS... Se viene, agarraos que se viene. El CIS sacó un estudio... Ya, bueno, hijo, pues es lo que he encontrado. ¿Yo qué quieres que te diga? El CIS. Sacó un estudio que decía, que de alguna manera se adscribía más a la lectura de clase, ¿no?
porque el hándicap de la clase social en la que te veas inscrito pues también provoca que seas más propenso a padecer estos trastornos o síntomas de ansiedad, ¿no? Destacaba que frente a la gente que se identifica con la clase baja hay un 32,7% durante la pandemia o durante el confinamiento de personas que comienzan a sufrir estos síntomas, frente a un 17,1% de personas de clase alta, por ejemplo. También destaca la prescripción de consumo de psicofármacos, que en la clase alta es un 3,6 y en la clase más baja un 9,8. Y luego, sí me ha resultado un poco curioso, tampoco sé por qué me resulta curioso, pero bueno, las personas de entre 18 y 34 años son las que más han frecuentado servicios de salud mental. Las que más lo han hecho han sido las mujeres. Pero no sé, me parece un rango de edad que... Bueno, por lo menos parece que estamos como más propensos a participar, ¿no?, de estos servicios. Total. Y Sí, a sí. solicitarlo. Total. Bueno, esto es un poco enmarcado, ¿vale? Y ahora ya cambio un poco de tercio. Me quedo con lo de la ansiedad y lo de llegar tarde y todo esto, pero yo voy a tirar un poco por lo mío, ¿vale?, que es la literatura. Porque además poca novedad estoy leyendo con el trabajo de fin de máster. Entonces, hace 2 semanas, a ver si os interesa el tema, ¿vale? Porque no... Si no me Si no- interesa, me voy a levantar y me voy a ir. Y te voy a Vale. dejar aquí, ¿sabes? Si no nos interesa, vamos a hablar de algo que solo nos interesa a Borja y a mí mientras. Tú hablas de lo tuyo Pedales de guitarra. y Me a la vez parece bien. tenemos una conversación paralela. Hace 2 semanas o así ya publiqué en Twitter que estaba leyendo un libro que precisamente también lo necesitaba para el trabajo de fin de máster, que lo estaba disfrutando muchísimo, que es de Vicente Luis Mora, crítico y escritor literario. El libro en cuestión es Singularidades, ética y poética en la literatura española actual. Claro, es verdad que este libro está publicado en 2006, entonces la lectura que hace... Pues eso queda un poco ya pasada de tiempo. Pero el caso es que hay muchas cuestiones que comenta del panorama literario y poético que yo creo que, más allá del auge de las redes sociales y cómo él ha sufrido todo este cambio, ¿no? Hay muchas cosas que siguen estando vigentes o incluso se han agravado, ¿no? Primero porque es bastante interesante porque hace una revisión histórica a partir de la transición y plantea ciertos elementos que terminaron significando exclusión para otro tipo de poéticas, ¿no? Como fueron las antologías, la crítica, el canon, lo llama también la poesía de la normalidad, el desfase intelectual que comenta después de los años de dictadura con respecto a otras literaturas europeas. Nos has jodido. ¿Qué pasa? No, digo que nos has jodido. Claro, pero que yo personalmente nunca lo había leído ni lo había utilizado como un elemento crítico, ¿no? O sea, yo por lo menos no lo había reflexionado así. Y también el problema de la memoria, que ya comentábamos en un episodio pasado, ¿no? Volviendo a lo mismo, la importancia de la memoria, el pacto del silencio, y habla Mora también sobre culpa colectiva en el sector literario, ¿no? Algunas de estas cosas pues ya las señalaba Miguel Casado, como por ejemplo la persecución del pensamiento, que es una reflexión que a mí me llama mucho la atención porque realmente tenemos el siglo de oro español como el gran siglo de la literatura y sin embargo no nos damos cuenta de que la mayoría de autores y autoras que más destacamos de esa época todos fueron perseguidos, encarcelados, desterrados o exiliados, ¿no? Cosas así. Y también otra persona que lo hace, otra crítica desde la perspectiva feminista, pues es Noni Venegas, en la antología Ellas tienen la palabra, ¿no? Pero además yo creo que queda un poco agravado porque el ejercicio de revisión, aunque parece que está hecho, no parece calar, ¿no? Y la rueda del capitalismo no para, así que seguimos con problemas de crítica, con problemas en el canon histórico. ¿Qué pasa, Nacho? Señor editor, ¿puede usted poner aquí el himno de la URSS? La rueda del capitalismo. En esta sección quiero el himno de la URSS. Creo No que joder, muy pero en fuerte. serio que esto tiene sentido, de verdad. no hay una expresión más rojera que la rueda del La capitalismo. rueda del capitalismo. Ay, No se me joder. ocurre. Los Es que no sé cómo engranajes. decirlo, porque al final es eso, es capitalismo a saco ya en todos los sectores, es así, ¿no?
No sé. Yo no me atrevo a llevarte la contraria, llegados a este punto, la verdad. O sea, no quisiera... No, pero por eso, que comentadme algo, no sé, a lo mejor os Nos parece vas a mandar una al gulag. No, tío. Reeducación Será idiota. a través del trabajo forzado. Nada, ya me he perdido. Bien. Sí, la red de Galvez Si no puedes con ellos, confúndelos. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Igualmente esto, que se vea grabado por todo esto de que comentábamos antes, por ejemplo, de la velocidad, si no lo queréis llamarlo rueda del capitalismo porque suena demasiado soviético, pues y comunista. La velocidad, seguimos con problemas en la crítica, problemas en el canon histórico, problemas de memoria y la urgencia del consumo, el modelo comercial que ya señalaba Mora y devora más si cabe, ¿no? Tienen una cita que es que a mí me llama la atención porque esto lo escribe, como digo, en 2006 y sin embargo ya estamos en 2021 y no me parece nada desfasado. Dice, no puede editarse sino aquello destinado a vender, a producir beneficio. Y creo que estamos un poco en este rollo, ¿no? Las Sí, grandes... Es un poco el... A ver, eso pasa siempre, es evidente, ¿no? Pero me recuerda un poco a lo que pasa con los... Me voy a salir por la tangente, ¿eh? Los concursos estos de la tele musicales y todo eso. Sí. Que Sí. al final son competiciones. Sí. Y entonces es como una competición, pero de música. Y es como, a ver, no, en Ya. realidad no tiene mucho sentido, ¿sabes? No, Ya. no puedes valorar la música como si fuese las Olimpiadas, ¿sabes lo que te Ya. quiero Mira, decir? Ya. yo que he participado en muchos concursos, además de estos de concurso de bandas, batalla de bandas, eso es un puto sacacuartos. Sí. Es Hot una expresión take. muy antigua. Es un puto sacacuartos. Al final, todos esos grandes concursos no se hacen en pos del artista. Claro. O de que se den a conocer los artistas. Se hacen en plan de cuantas más entradas vendas, más gente va a poder venir a verte, entonces Claro. más posibilidades tienes de ganar. Claro. Claro. Y ya está. Es decir, si Claro. no vendiese, no se haría. Pues eso, que lo que quiere decir es que al final, que evidentemente, y esto vale para la literatura, vale para cualquier cosa, ¿no? Que el mercado de alguna forma define de alguna forma lo que consumimos hasta cierto punto, que es un entorno competitivo, digamos, y evidentemente pues las expresiones artísticas, los artefactos culturales, como queremos decirlo, pues no se miden tampoco, no se deberían medir, o no exclusivamente Únicamente por eso. Esa es la cosa. sobre que la gente lo compre y ya está, ¿no? Es el eterno debate de esta película es buena porque ha vendido mucho. Oye, pues mira, no. La Liga de la Justicia ha vendido un huevo y es una pedazo troncho mierda, ¿sabes? A ver, yo siempre trato de valorar que las películas o lo que sea, ¿no? Que venden, en el sentido de, sobre todo cuando ves que sí que realmente es un fenómeno del público, quiero decir. Evidentemente las grandísimas producciones tienen mucho marketing detrás y la va a ver mucha gente, ¿no? Pero cuando ves que realmente algo se convierte en un fenómeno, incluso aunque te parezca... Sí que es una señal de que es Claro. una obra que tiene cierto valor, ¿no? Sí, por lo menos que ha sabido conectar con el público, porque, por poner un ejemplo, esta de Queen, ¿no? Se me ocurre, que a mí me parece una película muy floja en realidad, en muchos sentidos, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Bueno, Borja creo que es bastante hater. Y... No, me parece una mierda. A mí se me quedó un poco sin más. No soy hater, me parece una mierda. Pero, claro, a ver, una cosa es ser hater y otra cosa es decir, pues mira, es una mierda de película a la cual no le voy a dedicar ni un pensamiento más de mi vida, más allá de cuando salí de la sala de cine. Pero quiero decir que esa peli, por ejemplo, sí que tuvo mucho éxito. La gente le gustó Sí. mucho, Sí, sí. por lo menos en España. Sé que funcionó muy bien. Y a la gente le gustaba y salía muy bien. Yo tuve un becario que estaba obsesionado con esa película. Yo, pero es que no entiendo por qué, si está todo También mal. al ser biopics de iconos tan grandes como lo fue Queen. Pero esto no lo Freddie hablamos en Mercury, un... Esto no lo a lo hablamos en un mejor tiraba podcast más, anterior. ¿no? Es un biopic muy Sí. tramposo. Muy sí, bueno, tramposo. pero me refiero para alguien que le guste mucho, porque yo, por ejemplo, sinceramente, no me disgusta su música, pero tampoco la escucho muy habitualmente. Pero a lo mejor para un público
que sí que lo disfruté mucho que acudiese a conciertos y tal y cual, pues Yo a lo fíjate mejor... que creo que es una película, nos hemos salido totalmente de la movida, Sí, pero luego vuelo, no pasa nada. lo voy a decir aquí. Yo creo que es una película que está pensado para la gente que escucha Bohemian Rhapsody y ya está. Ya. Para el true fan de Queen, el tío que le gusta Eso y es tal, a eso es a lo que me no refiero. creo que sea una película pensada para esa peña. No Más sé que yo, nada porque al final no es un... O sea, intenta ser un biopic de Freddie Mercury, pero al final... bueno, yo no sé si lo sabíais esto, pero al final todos los de la banda se llevaban a matar un poco entre ellos. Y los consejeros de la película han sido los dos supervivientes. Hay 3 supervivientes en la banda, pero realmente el bajista, John Deacon, le da exactamente igual todo. Él ya tiene todos sus millones. Y son Brian May y Roger Taylor. ¿Roger Taylor era? Creo que sí. Los que están metiendo ahí baza todo el rato. Sí, Entonces, bueno, como que está todo- dulcificado todo. está como que ponen un poco a Freddie Mercury como un poco un gilipollas. Sí. Y ellos como un poco de... Los que tienen que aguantar, somos los ¿no? que hemos sufrido Ya. esto. y al Aguantamos final, al genio, ¿no? Ya. ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¿Sabes? Me parece, por ejemplo, un biopic muchísimo más honesto, Rocketman, de Elton Total, John. a mí me pareció gustó increíble. muchísimo más. Y yo no conocía nada de Elton John y me parece que te lo deja todo súper claro. Más allá de Tiny Dancer y todo esto y alguna más. Y me parece una cosa mucho mejor interpretada, muchísimo mejor montada. O sea, vamos, eso de aquí a Roma. Y con una banda sonora mucho más interesante, porque al final en Queen no me enseñaron nada que no conociese ya. Ya. Yo, intentando volver a la impuntualidad y a llegar tarde, Perfecto. vosotros, es que es una cosa que he pensado esta semana con este tema. El rollo este de la sensación de que has nacido demasiado tarde, en plan, tenía que haber nacido en otra época, un poco como lo que pasa en Midnight in Paris. ¿Habéis visto Midnight in Paris? Sí, Sí. me pareció un rollo, ¿eh? Ya, es que A mí me sí, gustó. fíjate, a mí me gustó y la vi hace no mucho y joder, me pareció una mierda la segunda, esta segunda o sea, tal. me pareció parece súper la ñoña. típica película de... Bueno, de me voy a hacer una paja con mis... tal y... Con mis autores fetiche. Sí, ¿no? y ya está. O sea, es para disfrute de quien lo hace, no de quien lo ve, ¿sabes? Bueno, que es pero como- como hace Woody Allen con todas sus Pero películas. en el Tío, fondo, pero- o sea, en el fondo hay una contradicción que mola, en el sentido de que Woody Allen está claro que lo que dices tú es una paja con toda la gente de las épocas esas, y a la vez la película en realidad lo que dice es lo contrario, ¿no? En plan, no, deja de vivir en el Ya. pasado e Sí. idealizando el pasado, nostalgia y demás. Pero no sé, que al final los personajes de esa película hace eso, ¿no? Al final tiene ese rollo de varios personajes de la película. He nacido demasiado tarde, ¿no? Tenía que haber nacido en una Sí. época anterior o lo que sea. Que son todos una puta panda de emos de la hostia, tío. Por favor, ya sabes, ya deja de ir con flequillo negro, deja de escuchar el primer disco de My Chemical Romance, ya está. ¿Te ha tocado vivir esto? Pues te jodes y bailas y ya está. Lo siento. Yo pasé mi fase emo, yo sigo escuchando My Chemical Romance, pero a pechuga, tío. A pechuga. Oye, ¿y personajes así impuntuales se os ocurre? ¿Se os ocurren? Es que yo estuve mirando, bueno, estaba mirando para recomendar, pero ya se me ha ocurrido otra recomendación. Walter Mitty, pero no sé si se le puede considerar alguien que llegue tarde, tanto como alguien que está más bien despistado continuamente o en otro mundo, que a lo mejor idealiza o... Yo no creo que Walter Mitty llegue tarde, Claro, por eso. sino que es una cosa complicada. A mí es una película que me gusta mucho, por cierto. A mí también. O sea, me gusta mucho, mucho. No sé, es complejo. Ya. Es que a mí hay una cosa que me parece peculiar en el cine con esto de llegar tarde, y es que muchas veces las secuencias en las que el protagonista o la protagonista llega tarde se usan siempre casi para ver los síntomas de los problemas de ese Sí. protagonista, ¿sabes? Sí. En plan, llegar tarde siempre se usa, o sea, por poner un poco ejemplo, ¿no? En Spider-Man 2, la del Raimi, con Tobey Maguire. Sí. Y Franco, está James Franco, ¿no? James Franco y no, ¿cómo ¿James se llama? Franco sale en esa? En la En esa segunda, ¿no? En la segunda no sé si sale. Bueno, sí, creo- salen sí, todas. sí sale Yo porque creo es que cuando sí. empieza a convertirse en el Duende Verde. Sí, Sí, sale. claro. Pero bueno, que el malo es el Alfred otro, García, Doctor Octopus. El Octopus. Pero bueno, que hay un momento en la peli que Mary Jane es actriz, ¿no? Y tiene una función. Ah, sí.
Y Spiderman, Peter Parker, digamos que no llega, ¿no? Sí. Y entonces ahí ves la incompatibilidad entre su vida personal y profesional, Claro. por así decirlo. El recursito de la obra, Sí, es un de teatro, clásico. lo que sea, y no llegar. O la Es muy función, cla- les sí, flipa, ¿eh? o la esta de los O la función del niños, colegio, función de tu del hijo. baile, Tal. y cariño, no llego, puedes grabarlo con mi cámara. Exacto. Ya no hay otra forma de Pero mostrar si, que lo, estás ocupado. pero si lo pensáis, es que volvemos un poco a lo que hablamos de los yankees y su ficción, que les encanta decir constantemente que es las incompatibilidades entre trabajo y Sí. vida social. ¿Sabes lo que te digo? Que esto lo hemos Bueno, hablado pero antes. porque a lo mejor ellos sí que, o sea, no sé, en las grandes ciudades yo creo que sí que es más vida de trabajo que vida personal en casa, no lo sé. O sea, me De da la hecho- sensación. De hecho, en Whiplash, por ejemplo, que trata también mucho de eso, de que el protagonista de alguna forma destruye y renuncia absolutamente a cualquier vida, cualquier cosa, con tal de, pues eso, de Ser tocar el de mejor. los instrumentos al mejor, todo eso, esa obsesión. De hecho, la escena esta del accidente que tiene es un poco eso. Se deja, no me acuerdo que se dejaba algo, se iba y volvía y tenía un accidente. Y se llegó fue a al, tocar. y llegó al punto que se iba a tocar con tal de llegar a Sí, tiempo. llegó machacadísimo, Hecho ¿no? Hay una mierda y no escena puede, en la ni que está- no puede ni tocar, en plan está Sí. sangrando y tal. Y JK salimos meando el orgulloso de sí, y es como. Sí, sí. No. la verdad que no. Un personaje que de todas formas sí que se me ocurre así que llega tarde mucho por volver a nuestros clásicos es Gandalf, ¿no? ¡No! ¡No! Que le Pero no, le no, iba a pero mencionar Gandalf yo, no llega maldita tarde. sea. ¡No! ¿Qué A pasa? ver, Lo voy a decir. Gandalf no decir. llega tarde, llega en el tiempo justo, en el momento Por favor, justo. ¿queréis dejar de quitarme el comienzo de mi sección? Gracias. Te voy a dejar a ti la parte de Gandalf, entonces Borja, que decir, No, no voy no, a que profundizar. en ello. sigue tú que yo voy a decir la frase esa y ya está. Ah, pues ya te Claro. la ha fusilado Hijo de Julia, puta. o sea que... ¿Cuál frase? La de que no llega tarde, sino que Sí, llega esa, a tiempo, sí, ¿no? sí, esa, sí, esa. Haz Hay- sangre, haz sangre. Hay un hilo de Twitter que recomiendo muchísimo, que es de Flavor. No sé si lo seguís. Hombre, mágico Yo flavor. creo que no lo sé, a lo mejor sí. Está muy bien. Que el tío lo que estuvo es leyéndose los 3 libros del Señor de los Anillos. Y lo que iba haciendo es comentar en Twitter. En plan tono cómico y demás, ¿no? Y va Tono comentando flavor. las cosas que le hacen gracia y demás. Y es buenísimo, es buenísimo. Y mola mucho eso, como va analizando como Gandalf se lava las manos constantemente. En cuanto le toca hacer algo, bueno, yo me tenía que ir. Yo, de todas formas, el personaje que me parece perfecto que me encanta de personaje impuntual es Saitama. Que no sé si... Yo no lo Juli, conozco. por la cara que has puesto ya me imaginaba No. que no lo conoces. One Punch Man. Borja, sí. Saitama es el protagonista de One Punch Man, que es un cómic, bueno, es un webcómic, ¿no? Tú sabes más de esto. Empezó siendo un webcómic, tuvo una cantidad de visitas absurda, y ya luego lo pasaron a papel y hicieron luego el anime, que el anime Exacto. es Yo he visto- una burrada de cómo está animado, ¿eh? Yo he visto el anime, ¿no? Que pues para la gente que no lo haya visto, aparte de que lo recomiendo mucho, la gracia o la idea esencial es Saitama es el protagonista, es un personaje que es un superhéroe y que ha llegado a un punto en el que ha entrenado tanto y es tan fuerte que vence a todo el mundo de un solo puñetazo. Y entonces ha llegado a un punto en su vida en que no siente, en plan, solo busca de alguna forma que algo sea un reto para él, ¿no? Ya. Y entonces está en una apatía ni- constante porque Ni siente ni padece. no hay un reto. Entonces, de hecho, casi se le emocionan más pues, los descuentos del súper que ser un superhéroe y todo eso porque no encuentra nunca nada que le llame la atención. Entonces, claro, esto mola mucho porque la serie, o entiendo que el cómic es muy parecido, es muy inteligente porque dices, claro, ¿cómo hago yo esto para que no sea un tostón? Quiero decir, porque tengo un tío que gana siempre y que no puedo hacer épica con esto. Entonces, lo que hace inteligentemente muchas veces la serie es que le hace llegar tarde. En plan, tiene que ir a un sitio a luchar con uno, lo que sea, y va en bici o lo que sea. Entonces, todo el episodio es verle cómo se pierde. Ay, que no era esta calle, no sé qué. Entonces, serio? sí. Joder, hay un arco increíble que es el de la Lady Mosquito, esta, que es cuando aparece su ayudante, y su ayudante se está partiendo el pecho por matar a una señora que ha soltado una plaga de mosquitos.
y ves a Saitama matando mosquitos en su casa como si no, en plan rollo, joder, otro mosquito. Así. Además, eso, entonces, esta dinámica de usarlo para no romper, para que no sea anticlimático, porque en el fondo es anticlimático Saitama. Yeah. Es un personaje protagonista totalmente anticlimático. Cuando él llega, se acaba todo. Al principio puedes pensar, vale, puede encontrar en algún momento ese villano, ¿no? Pero en realidad la dinámica no es esa, es la contraria, ¿no? Es... Sí. No, a mí Saitama me gusta se mucho acaba. cómo está construido One Punch Man, aparte por la crítica de que al final es un poco, no sé si tú has leído Bleach, Nacho, al final No. Bleach es un anime súper interesante, pero la forma de construirlo es un poco como Dragon Ball. Se acaba un arco, ponemos a un malo que es muy poderoso, el protagonista no llega, pero luego le supera y así Sí, constantemente. cada vez más fuerza, ¿no? Claro, a mí Sí, es un poco entonces ese rollo. lo que me gusta mucho de One Punch Man es que al final, para crear una historia interesante, no te puedes basar en Saitama, porque Saitama llega, suelta un bofetón de revés Ya, y se lo carga. claro, Tienes que basar claro. toda la historia alrededor de los personajes que rodean a Saitama. Sí, lo que pasa Y es eso, que... eso es lo guay, eso es lo interesante Claro. de One Punch Man. Pero lo guay es cómo usa eso para hacer comedia, quiero decir, la Sí, sí, parodia. sí, sí. De hecho, Sí, sí. hay algo muy divertido en el dibujo, que es que si lo ves, todos los personajes tienen una estética como muy, pues un poco Dragon Ball, vamos a decir, ¿no? O sea, cachas, no sé qué, muy pretendidamente guay, aunque a la vez esa pretensión también creo que busca un poco la parodia, ¿no? Pero el personaje Saitama es el dibujo más simplón de todos. Es un señor tío, calvo. Es un tío calvo que tiene dos ojos que son puntos prácticamente. Esa es muy inexpresivo. De hecho, es calvo por el entrenamiento al que Exacto. se sometió. es un tío calvo que se queda calvo de tanto entrenar. Y entonces toda esa dinámica es cojonuda. De hecho, por ir un poco más lejos, sacaron un videojuego hace poco de One Punch Man. Y claro, yo pensé, digo, ¿y cómo vas a hacer un videojuego de peleas donde un personaje gana Pega y ya está. con un solo puñetazo? Y entonces la gracia es precisamente lo que os decía. Hacen lo mismo. Tú no controlas a Saitama, controlas a esos personajes secundarios y hay como un contador de tiempo que creo que puedes reducir o lo que sea, y cuando acaba llega Saitama y se acaba el combate porque gana. O sea, es el anticlímax otra vez. Este tío, el dibujante dibujante, creador y todo esto de One Punch Man, nadie sabe cómo se llama, solamente firma siempre como One o One, no sé muy bien cómo se pronunciaría. Tiene un montón de mangas, pero tiene otro que a mí me gusta muchísimo, que se llama Mob Psycho 100. Y más o menos, el protagonista se parece mucho a Saitama, es con pelo. No sé si tú has leído algo de esto, No. pero es increíble porque básicamente es... el protagonista realmente es el secundario y es como es un mago súper poderoso, un espiritista súper poderoso que está de aprendiz de un puto aprovechado. Entonces el aprovechado llega, sí, puedo hacer este exorcismo, tal, no sé qué, por favor, Mob, tienes que venir a salvarme. Está muy guay, es muy muy interesante. La animación es súper extraña, súper extraña, pero mola, la verdad. El protagonista es Saitama, pero con pelo de tazón y estudiante de instituto. Pues eso, a mí me parece un impuntual muy bien traído en general, que lo saben explotar mucho. Aparte de que, por cerrar un poco ya, el Saitama o sea, podrías pensar que un superhéroe así es un poco psicópata, vamos a decir, ¿no? En plan, que llega un punto que le da igual todo o es mala persona o tal. Y es lo contrario. O sea, es un personaje completamente Ya. normal, bondadoso, que simplemente tiene una crisis un poco vital con el tema de ser superhéroe porque él lo es, porque cree que ya que tiene esa fuerza lo hace, pero no le supone ninguna emoción y está un poco aburrido de todo. Es muy gracioso ver cómo está despegado de la realidad, porque, por ejemplo, él no sabe que en su ciudad hay como una especie de gremio de superhéroes, que para ejercer de superhéroe te tienes que presentar a unos exámenes y aprobarlos y todo esto. Ay, qué bueno. ¿Sabes? Entonces, cuando se presenta a esos exámenes, su aprendiz, nunca me acuerdo cómo se llama, que es el robot este, Sí. súper también como muy paródico, Exacto. se convierte en un superhéroe tier S, que es como el tope, y Saitama se queda en el C. Porque saca en el examen escrito saca malísima nota o una cosa así, ¿sabes? Cuando planteamos el tema de llegar tarde, yo pensé en 4 cosas. Una, Gandalf.
quiero recordar además que lo primero que se escucha de Gandalf en la película, en el libro no sé, pero en la película es la famosa frase de un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone. ¿Ves? Que también es un poco lo que le hace a Aragorn en Minas Tirith, no, en el abismo de Helm, que de repente aparece ahí el quinto día al este, mira, tal. En todos, sí, es verdad. Bueno, pero como ya está, como me lo habéis pisado, pues no voy a hablar más de Gandalf. Por cierto, ¿cuántos capítulos seguidos llevamos mencionando a Tolkien? Ya, también sé. se está convirtiendo en una Es el nuevo habitual. David Fincher. 3 o 4. Bueno, hay otra escena que a mí me hace mucha gracia con esto de llegar tarde o tal, que es Homer Simpson tumbado en el sofá diciendo la famosa frase de ¡ay, cómo me gustan hacer los vagos en los sábados! Y luego aparece Marge y le dice ¡Homer, es miércoles! Pega un grito y se va a currar. Ya está, eso son como dos anécdotas. Pero luego hay dos personajes que a mí siempre me han gustado mucho, que son, a la hora de hablar de gente que llega tarde, son, pues uno, evidentemente, el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, que vamos a hablar un poco de esto, me he metido en un jardín serio, no pasa nada, vamos a remar para adelante. Y otro es el personaje que hace Michael Douglas en Un día de furia, que no sé si la habéis visto esa película. No, yo esta no la he Sí, visto. yo pues fíjate, casi te piso este también, porque estuve pensando, pero Pues Un día de furia es una película súper interesante de Michael Schumacher, efectivamente. que si no os la queréis ver... Joel Schumacher. Michael 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 Schumacher Schumacher es el es que- un poco motocicleta, es cierto. Si no os queréis ver la película, por lo que sea, los Foo Fighters hace unos años hicieron una parodia de la película entera en un videoclip. Está bien, está bastante bien rodada, la verdad. Es como muy, muy similar. Pero bueno, básicamente, vamos a empezar por el conejo blanco, que es donde más enjundia hay, ¿vale? Hay más tal. El conejo blanco, bueno, aparece en Alicia en el País de las Maravillas. Un cuento que se inventó un poco sobre la marcha y luego posteriormente lo plasmó ahí en papel. El matemático, y aquí es el nombre, cuidado, Charles Ludwig Dodgson. Como eso no vendía, se decidió llamar a sí mismo Lewis Carroll. ¿Vale? Directamente. Y era un cuento que les iba contando a las hermanas Liddell un día en una balsa de verano, pues entretenme. Que las hermanas Liddell, perdón, sí. una de ellas es la que evoca a Angélica Liddell para coger ese apellido. Se llama así por ellas, perdón, ya está. Angélica Liddell es un poco el David Fincher de Julia ya, ¿eh? Sí. Un poco, sí. Sí. Ya, Bueno, si perdón. queréis podemos hablar un poco de las movidas de pedofilia de Lewis Carroll. Lo mismo Ya. no es el podcast y tal. Yo tengo la edición del libro que yo tengo, de Alicia en el País de las Maravillas, yo creo que tiene ya unos años porque está amarillenta, es de Alianza Editorial y está bastante bien porque te va poniendo como anotaciones. Ujú. Pero claro, hay algunas anotaciones que son un poco el turbias. prólogo, de hecho, digo el prólogo, venga, voy a hacer el esfuerzo de leerme el prólogo. Y en cuanto veo que dice, bueno, es que claro, Lewis Carroll era como muy, muy amigo de los niños, he dicho, no voy a seguir leyendo esto porque me parece lamentable. Pero hay una anotación, porque claro, la gente cuando piensa en Alicia en el País de las Maravillas piensa en la película de Disney, en el Sí. clásico. Sí. En el libro quitan muchas, o sea, en el libro hay mucha más cosas muy extrañas y hay un momento como que Alicia coge a un niño pequeño que está berreando a saco y se acaba convirtiendo en un cerdo. Ujú. Y eso es como una crítica porque a Lewis Carroll los niños no le gustaban. Y esta es la nota al pie que ponen, ¿vale? Os la voy a leer íntegra y sacáis vuestras propias conclusiones. Carroll tenía una fuerte aversión por los niños varones, en contraste con su afición por las niñas hembras. Joder. No, espera. Pero escúchame, perdón. ¿De qué año es esa edición? Las niñas hembras. Las niñas hembras. Esta edición es de... No tengo ni idea. 2010. Tío, pero las niñas hembras. Espera, ¿En es que serio? sigue. Claro, es que voy a volver a leerlo, ¿vale? Carroll tenía una fuerte aversión por los niños varones, en contraste con su afición por las niñas hembras, a las que adoraba y dedicaba gran parte de su tiempo, como hemos tenido ocasión de mencionar en el prólogo y en otras notas, en otras movidas. La metamorfosis del niño de la duquesa en cerdo manifiesta bien claramente esa versión, que era motivo de bromas entre Carroll y sus adoradas amiguitas, las hermanas Liddell. Hostia puta, tío. Es muy heavy esto. O sea, No tiene nada que me parece ver con... repugnante, pero ya no Es solo horrible. por lo que insinúa, sino por cómo lo insinúa, ¿no? Es que en el si prólogo para también eso dice- dilo, tío, este señor, Mira, a este tío le gustaba... claro, Lo Es que le que- gustaba. Pero que además que es lo responsable, quiero decir, con el propio lector, ¿no? Claro. Al final decir,
pues que sepas que este pavo era un pedófilo de cuidado y por eso... Mira. He encontrado la frase del prólogo que yo dije, no sigo leyendo esto. Es literalmente la segunda página. Alicia, en referencia a la obra, es, ante todo, un cuento infantil. Un cuento ideado por Carroll para una niña real, Alicia Liddell, por la que Carroll siempre sintió una extraña devoción. Mira, tío, eres un cabrón. ¿Quién ha escrito este prólogo? Extraña devoción. Lo pone, ¿eh? Y es un señor de estos importantes. Jaime de Ojeda. Jaime de Ojeda, eres un cerdo, básicamente. Vamos a lo que nos atañe. Lo siento, pero es así. O sea, dilo a las claras. Le gustaban las niñas ¿Sabes lo que pequeñas. pasa? Que Le también estoy buscando en Wikipedia a ver quién es. pasa un poco con todos los autores más o menos clásicos, ¿no? Porque ¿cómo se llamaba el de Peter Pan? Era James Barrie. Decían que, a ver, lo mismo, la peli de Disney está muy dulcificada frente a la novelita real de Peter Pan, y luego comentaban que también el propio autor era un poco, pues en fin, personaje. El libro me debe de quedar como... Nada, no me lo he acabado. Para lo que quería hablar, realmente no hace falta acabárselo de todas formas. Ya. Pero sí que es verdad que cambia muchísimo el libro respecto No tiene nada que ver. Ya. No tiene nada que ver porque además en el libro te pintan a Alicia como una niña mimada, un poco estúpida, toda la gente que hay en el País de las Maravillas también como unos idiotas, y en la película al final, el clásico de Disney, tú cuando piensas en Alicia piensas en una chica, pues una niña cabeza, curiosa, claro, que tiene cabeza. Niña, pues es madura, tiene... Sí. Eso es, y que al final sí. el único personaje así borde es la reina de corazones. Sí, totalmente. Y ya está. Totalmente. El libro es una cosa bastante extraña. La movida con Alicia en el País de las Maravillas es que es un libro que se le dan muchísimas interpretaciones distintas. Yeah. Lo puedes ver desde un punto de vista de es un cuento que se va inventando este nota según se le va ocurriendo, o puedes verlo desde el punto de vista de ¿por qué el autor pone aquí el color azul? ¿Porque le gusta el color azul? No, porque es que el color azul simula la depresión que vivía, o porque el color azul le gustaba. Claro, esas interpretaciones le dan al libro unas capas súper interesantes. Y a mí siempre que... El libro ya os digo que me lo he leído esta vez por primera vez. Pero me vi el clásico de Disney, evidentemente, y luego la película que hizo Tim Burton, que, bueno, pues existe. Es una película que existe en nuestra realidad. Sí. Está ahí, la podéis ver y comprar. Yo no lo recomiendo, la verdad. Y la segunda parte, mucho menos. A mí siempre cuando veía la película me obsesionaba muchísimo una cosa. Muchísimo. Y es... ¿por qué el conejo llegaba tarde? ¿Qué es lo que estaba haciendo el conejo para llegar tarde? Ya. ¿Sabes? O sea, a mí cuando alguien llega tarde me interesa. Es como más muy... más que tal porque... Claro, en plan, tío, ¿pero por qué? O sea, necesito comprender. Ya. Y en ningún momento lo llegan a explicar. Pero bueno, a través de las interpretaciones que se le puede dar al personaje del conejo, se puede llegar a entender, más o menos. Al final hay una interpretación muy buena, y es que todo el libro se basa en enfermedades mentales o en enfermedades de salud mental y todo esto, y el conejo es la clara interpretación de la ansiedad. Claro. Es decir, llegar tarde es como ha dicho antes Julia, es un reflejo de la ansiedad, y al final y de la conducta paranoica y la exigencia que a veces exagerada que los mayores imponen a los niños, porque al final todo el libro también se puede interpretar como una especie de crítica descomunal a hacerse adulto. Que claro, ahora, que igual en boca de un pedófilo. Claro, en boca de un poco un pedovear, ¿sabes? Tiene pues otras connotaciones, ¿no? Claro. También, y esto es muy interesante, es lo que he dicho, que se puede interpretar esta obra como el último acto de rebeldía que Alicia podía llevar a cabo antes de convertirse en un adulto. El conejo blanco puede ser como esa chispa de curiosidad que hace que Alicia como que despierte, ¿vale? Al final recordemos que el conejo es la que guía a Alicia al agujero, y que la despierta de ese día caluroso en el que se estaba quedando ahí, pues adormilada en un árbol leyendo, yo qué cojones sé lo que estaría leyendo esta chica. El cuento, la historia te da a entender que a pesar de que Alicia es una niña, el mundo adulto está empezando a afectarla. Además, pues al final, finales del siglo XIX, a lo mejor que pues esta Alicia a lo mejor tenía como 14 años, y claro, en el siglo XIX, a partir de los 16 ya eras un adulto, prácticamente. Entonces, esa crítica de que el mundo adulto está empezando a afectarla se traducía en que dejaba de cuestionarse absolutamente todo. Es más, en el libro, cuando Alicia ve al conejo parlante diciendo llego tarde, vestida como un ser humano, y solamente se extraña cuando saca un reloj de su bolsillo.
como tienes delante un puto conejo, cocainómano, ¿vale? Porque eso es hay otra interpretación, que es que cada personaje simula una droga y el conejo es la cocaína. Y que ¿Hay alguno que decir, sea setas? Sí. Alicia. Las setas es la oruga. Vale, Y el gato de Cheshire es el LSD. qué bueno. Claro, porque en esa época el opio era legal. Y Sí. había una bebida con opio que era el láudano, que también, pues la gente, pues oye, como si fuese aquí un Nestí. ¿Sabes? Vas por la calle, me das un chupito de láudano, toma, crack, y te quedabas roquemoche. Y la cocaína lo mismo, al final la cocaína en esta época Sí, se tenía como un medicamento. sí, sí. Joder, Albert Rivera hubiese estado Hombre. de puta madre. Joder. Bueno, el conejo blanco y la continua Llevamos búsqueda... sin filtro, ¿eh? O sea, esto Sí, ya- sí, o sea, si Ciudadanos da igual, ya no existe, hombre. Total, para lo que van a hacer. Que el conejo blanco y su continua búsqueda, la búsqueda de Alicia del conejo blanco a través del País de las Maravillas. Aquí se me olvidó poner maravillas y he puesto pesadillas. No sé por qué. Es un símbolo de la búsqueda del conocimiento continuo. Es decir, al final, el conejo siempre aparece cuando las cosas están mal. Cuando Alicia se queda encerrada en la casa del conejo, porque Alicia, por favor, deja de comer cosas que no entiendes. Ya. Joder, que parece que tienes 2 años. Y se vuelve gigantesca, aparece el conejo. Cuando se enfrenta al cortejo de la reina de corazones, aparece el conejo. Que pasa una persona que llega siempre tarde, es como siempre muy... Aparece en Siempre momentos llega en el muy- momento justo, pues eso, Justo. como Gandalf. También hay una cosa que esto yo lo he descubierto después, que es cómo influye el tiempo a esta obra. Es decir, al final es una obra que se gesta muchísimo en el tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo puede estar cayendo Alicia por el agujero de conejo? No se sabe. Eso, de hecho, Sí. es una interpretación del típico sueño que tienes de adulto de estar cayendo Sí, y nunca dejar de caer y te despiertas justo en el momento antes de darte la de hostia. darte una hostia, sí. Qué Había horror. también por ahí otra interpretación que decía que es que eso era, claro, como Lewis Carroll, aparte de pedófilo, era matemático. Era como su visión. su segunda voy sin profesión. filtros. O sea, vas a tener que estar cortando aquí cosas. No que voy a flipas. cortar nada. Perfecto, a la puta cárcel. Es como su interpretación de los límites matemáticos. No sé si os acordáis de los límites Vale. en el colegio. A mí es que se me daban muy mal, pero bueno, A mí sí, se me los daban, límites. pero de horror. Pero bueno, yo qué sé. A Lewis Carroll tampoco se veía dar muy bien, pues porque ha hecho un puto cuento sobre una niña, ¿vale? Y también hay una cosa con el tiempo. El tiempo es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Vosotros lo sabíais? ¿Habéis leído el libro? de No, hecho? o sea, yo ya te comenté que yo lo empecé, tenía muchísimas ganas de leerlo y tal, y lo terminé abandonando porque no sé si por propias ideas que tenía yo sobre lo que podría ser y tal, pero se me hizo un poco como farragoso y pesado, no sé. Es un poco extraño. Yo el otro día hablando con un amigo me dijo, joder, a mí me gustó más la segunda parte, porque es segunda parte, Sí. que es Alicia a través del espejo. Ujú. Y pues la historia es que el tiempo es un personaje que aparece en el libro, no aparece en el clásico de Disney, pero sí aparece en la película de Tim Burton, que es el que interpreta a Sacha Baron Cohen, o algo así. Si os acordáis bien, si no, pues te quiero decir, tampoco es muy importante. Pero el tiempo es lo que hace que el sombrerero, la liebre de marzo y el lirón estén siempre atascados en una fiesta del té a las 6 de la Sí. tarde a perpetuidad. Ujú. Porque, bueno, básicamente el sombrerero se puso a cantarle una canción a la Reina de Corazones y ella dijo literalmente, ¿qué forma de matar el tiempo? Que le corten la cabeza. Entonces el señor Tiempo, al parecer, pues como que lo entendió diciendo, ¿que me quieres matar? Pues te vas a joder. Ya. Básicamente. Ujú. Y ya está. La verdad es que a mí el libro me está gustando. Yo creo que si lo hubiese leído de más chaval, a lo mejor con 15 años, una cosa así, no me hubiese gustado porque como ahora estoy un poco peor de la cabeza, como que le veo más interpretaciones. Por ejemplo, Ya. tengo un montón de páginas dobladas de... Y si Alicia es, yo qué sé... El humo negro. El humo negro. Y nada, pues hasta aquí esto. Bueno, luego lo de Un día de furia. Yo creo que es una película que más que hablar de ella hay que verla y hay que saber interpretarla. Porque te puedes quedar con el gimmick que es de un tío que se va volviendo loco porque no le dejan llegar al cumpleaños de su hija, un tío recién divorciado, que en un día de mucho calor quiere llegar al cumpleaños de su hija con el regalo y todo esto, va a pedir una hamburguesa, le vacilan. O
intentar entender lo que la película te está contando, que básicamente es pues la rueda capitalista que llega y te aplasta una vez detrás de otra, detrás de otra. Y hasta aquí mi movida, la verdad. Pues muy Oye. bien, pues muy interesante. Nacho, ¿y vas a decir algo? No, otra mini pregunta tenía aquí apuntada, que es esto de esta idea de que el éxito te llegue tarde, que me indigna un poco porque he estado mirándolo y vi una lista, ¿no? Gente a la que el éxito le llegó tarde, ¿no? Famosos. Ah, ya, sí. Y había gente de 30 años y yo pensaba, pero ¿cómo que tarde, hijo de puta? O sea, quiero decir, Claro, vamos pero a tú ver. piensas que ahora mismo los 30 son los nuevos 20. ¿Sabes? Hostia, tú, Entonces, pero que cuando quieres que te llegue el éxito, cabronazo, a las 12. No, hombre, pues hay mucha gente joven que le va llegando, ¿no? Pero a lo mejor Sí, también joder. es esto con esta idea de velocidad. Mira, de que- mira Michael Jackson, tío. Desde los 6 años siendo famoso. Otro que y- también y le tantos iba a los otros. niños, sí. Ahora, además, con las redes sociales, por ejemplo, influencers y demás, realmente sí se puede, no digo éxito monumental, ¿no? Pero bueno, que sí son gente reconocida. Básicamente, si a los 30 años no eres famoso, suicídate, porque Ya, ¿para qué? no lo vas a ser jamás, tío. Yo, ¿Pa' qué? o sea, yo entiendo que digas, vale, pues al R.R. Martin le ha llegado tarde el éxito, ¿no? Porque el tío creo que tiene 60 y tantos años cuando hicieron la serie y se empezó a hacer famoso y toda la pesca, ¿no? Bueno, pues sí, vale, eso sí te llega tarde, porque el tío pues... Pero eso es distinto, ¿eh? Estás confundiendo ser famoso con tener éxito. No, No, yo ya, no hablo, pero el es que yo no hablo de fama en ningún momento, ¿eh? O sea, hablo de eso, de que el éxito te llegue tarde. Pero eso que a los 30 no me jodas tarde los cojones. No, pero yo creo que sí que es un sentir un poco, o sea, no sé si a vosotros os pasa, pero esta idea de cierta ansiedad por ver como que no llegas a destacar o no llegas a ver cumplidas ciertas cosas que tú tenías pensadas y que luego pues no ocurre, pero porque lo normal es que no ocurra. No sé si tenemos un Sí. poco en estas generaciones una idea en la cabeza demasiado hinchada, ¿no? Inflada. Por Yo, condensar, yo creo que es un condensarlo poco de lo que habla la película de Soul al final. Es decir, que Sí. no tienes que tener grandes metas para ser feliz, Ya, ¿sabes? ya. Más o menos. O sea, Total. salvando mucho las distancias, yo es el mensaje que le saqué a eso. Por condensar, yo creo un poco esto, hay que reivindicar, esto lo dice Enar Álvarez, creo que se llama, lo de reivindicar la mediocridad. Sí, total. La, Sí. la, Yo creo ¿cómo que se- sería el derecho no a tanto ser, la mediocridad, a ser sino mediocre. sí, el derecho a equivocarse y el derecho a no ser un genio, ¿no? Sí. Yo cuando hablo con algún amigo de alguna película y digo, tío, es que me ha parecido mediocre, es como, no, hombre, por favor. Y yo, pero es que mediocre es la media, ¿sabes? No es ni bueno Ya. ni malo, pues está ahí, Ya. existe y Ya. ya está, y no molesta. Ya. ¿Sabes? Pero es que la palabra mediocre al final tiene unas connotaciones como que es una mierda todo. Demasiado y es como- negativas. Sí, claro. pero porque el listón se ha puesto muy alto, porque realmente el discurso siempre es estudia porque tienes que llegar a sacar muy buenas notas, además con esto de la selectividad de estas semanas, que deben de estar todos y todas tirándose de los pelos. Sacar muy buenas notas, conseguir una buena carrera, conseguir un buen trabajo, o sea, siempre el listón está en sacar lo mejor de ti mismo y aspirar a lo mejor de ti, ¿no? Pero básicamente porque también digo que Y si eso- lo haces todo así de bien y vas a ser el mejor, vas a conseguirlo absolutamente todo, cuando no es cierto. No, claro, pero No es que verdad. la idea es esa y al final probablemente genere más inseguridades que cosas positivas, ¿no? Sí, sí. Pero esto que comentabais de la ansiedad también, de el éxito llega tarde, solo por retomar un poquito, el libro que os decía antes, el de Vicente Luis Mora, lo comentaba para los poetas de los 90, 90 finales de siglo, y decía que en aquel momento era la idea para los poetas jóvenes de tener que estar presentes, ¿no?, en el círculo literario. Y que, por ejemplo, si no estabas en las antologías, no existías, ¿no? Y entonces él lo resume así: el ser es confundido con el aparecer. Y yo creo que esto también se puede trasladar un poco a la situación de, pues hoy en día, las redes sociales, ya no solo en la literatura, en muchas otras cosas. Total. No sé. O sea que, bueno, es un libro muy interesante. Tengo muchas cosas aquí apuntadas, pero bueno, es que yo quería llegar luego, que no sé si lo comentamos con
con Nacho y no sé si contigo también, Borja, con todo esto de la responsabilidad editorial, de bueno, que en España hay dos grandes que son Planeta y Penguin, ¿no? Entre las dos tienen cada una más de 50 sellos editoriales, o sea que probablemente la mayoría de los libros que tenemos todos en nuestras casas pues sean de alguna de estas dos editoriales. Planeta, además, hay que destacar que es principal accionista también de A3 Media y Diario de la Razón, o sea que siempre hay tentáculos, ¿no? Más allá en todo esto. Pero todo esto de la responsabilidad de las grandes editoriales y demás y del medio de producción, la necesidad de estar publicando constantemente para ajustarse al consumo, al modelo de consumo en el que estamos, provoca, por ejemplo, pues esto, más enfocar el tema en las ventas que probablemente en la cuestión literaria o poética, ¿no? Y los ejemplos pueden ser de los más vendidos, como Laura Scanets de Freds, o lo que comentamos el otro día, el inminente segundo poemario de Borja Semper. Hostia. Viene duro eso, ¿eh? Claro. Entonces, hay que pillarse ese, no se me puede escapar esa edición. Esa primera edición tiene que estar en nuestra estantería, tío. Es que entonces, está claro, tan no sé. ready que no me salen ni los chistes. Pero es que no hace falta que hagas chistes, con que se lean lo que has subido, Joder. pues ya está, ¿sabes? Y es que... No sé si vosotros visteis el mini manifiesto que publicó Errata Naturae, la editorial, durante el confinamiento. Nada, Creo que vino a decir que el modelo de comercio de libros no era sostenible y que ellos iban a parar para repensar un poco lo que era el negocio editorial, ¿no? Hizo un directo en Instagram que estuvo bastante interesante con un librero, Xavier Vidal, y es que el librero comentaba que justo después del confinamiento había recibido de un solo distribuidor 400 nuevos títulos, y la cifra de libros, que no es de las más altas de los últimos años, era de 85.000 libros publicados al año en España. Entonces, claro, podemos hablar quizás de cierta ansiedad de mercado, ¿no? Es un poco preocupante. Y luego que otra cosa que tenía apuntada, lo del mangaka, chicos. Bueno, Kentaro Miura, el creador sí. de Berserk, que palmó por una enfermedad cardíaca derivada del estrés. Un tío de 54 años, ¿eh? O sea, no le hemos matado nosotros, de hecho, hablamos de él, palma. Ya. Somos la muerte. Pero bueno, esta es un poco... Es una pena porque realmente toda la industria, ya no la industria mangaka japonesa, sino toda la industria... Claro. El panorama laboral en Japón es eso, es trabajar hasta que te mueras, literalmente. Ya. Pero lo de los mangakas es tela marinera. Es muy bestia, ¿no? Y fíjate que Kentaro Miura al final, bueno, Puño, el dibujante de Puño, hizo un hilo en Twitter con unas traducciones del propio diario de Kentaro Miura, que lo lees y es para llevarse las manos a la cabeza. Y Kentaro Miura estaba en una posición privilegiada dentro de los mangakas, de poder publicar cuando quisiese, como quisiese, ¿sabes? Y aún así el tío diciendo, bueno, pues llevo 3 meses durmiendo 4 horas. Ya. No siento absolutamente nada. O lo que pasó, no sé si lo hablamos también en ese mismo podcast, lo que pasó con el autor de Evangelion, que por fin ha terminado. Y hay una entrevista por ahí que dice, ¿qué se siente al acabar esta serie? Y dice, absolutamente nada. Ya. Nada. Ya. O sea, por Ni fin siento me he ni librado padezco ya, ni ¿no? siento ni padezco, en plan. O cómo de attached, de unido te sientes a esta obra. Nada. Cero. Hombre, es que al final cuando ya termina siendo más una obligación que siempre, a ver, probablemente siempre haya un equilibrio, ¿no? Entre la necesidad de publicar, si te dedicas a esto, con que te apetezca. Pero claro, cuando ya se convierte en una obra de la que eres esclavo, Claro. pues evidentemente no... Es que más el tema de los mangakas en Japón evidentemente es un pilar de la cultura japonesa y es muy distinto a como lo hacemos aquí, que aquí pues nos vienen los tomitos de los mangas y ya está. Allí son publicaciones semanales en unas revistas de manga
que son un poco, lo consideran como periódicos. Después yo me compro la revista, me leo el manga que me interesa y ya está. No hay una intención de coleccionar manga como puede ser aquí, de tener todas tus colecciones como pues lo leo y consumir hasta la semana que viene. Ya. Pero claro, son obras con un nivel de detalle altísimo. Es decir, por ejemplo, One Punch Man es una locura el dibujo de esa serie. Y no sé cuál será la periodicidad, pero lo suyo es que el manga salga cada 1 o 2 semanas. Una cosa así. Es muy loco. Es demasiado. Muy loco. Es que ni siquiera las grapas occidentales de Marvel y DC y todo esto salen una al mes. Y de repente a lo mejor te hacen un parón de 2 meses sin sacar nada. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ya. Pues nada, vamos a despedir el programa, ¿no? O capítulo, o episodio. O episodio, o lo que sea esto. La rueda del capitalismo. Bueno, joder, es que no sé si ha quedado a lo mejor demasiado exagerado, pero de alguna manera lo es, ¿no? Si lo que nos gusta es meternos con... Ya lo sé, Yo ya no me pero atrevo a yo llevarte dudo la de mí contraria misma. por si Tengo un acaso síndrome de gulag. la impostora bastante grande, entonces... Pues se acabó eso. Entonces, bueno, que nada, amigues, que nos veremos en el siguiente episodio. Espero que lo hayáis disfrutado. Estad pendiente de las redes sociales que estamos ya en Instagram. También. @Macedonia Salvaje, ¿es verdad? Correcto. O Mace Salvaje, @Mace Salvaje. @Macedonia Salvaje en Macedonia Instagram, Salvaje. @Mace Salvaje en Twitter. Vale. Eso es. Y nada, pues que aquí estaremos dentro de, ¿cuánto? 2 semanitas de nuevo. Sí. Seguiremos con las bilis, que parece Eso que están es. gustando mucho. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Vale, a cuidarse. Adiós.